Un saludo a todas las personas que nos acompañan esta mañana en este recinto en un debate bien importante que el Polo Democrático Alternativo citó desde el año pasado en el marco de las históricas movilizaciones del paro nacional contra el paquetazo neoliberal de Duque y la OCDE por la vida y por la paz. Esas son las principales consignas que han enmarcado y que han guiado el rumbo de este paro nacional que, repito, ha sido histórico. Lamentablemente no se pudo hacer en su momento, lo vamos a hacer hasta ahora, y este es un debate con el que tenemos el propósito principalmente de mostrar cómo el gobierno de Duque, el gobierno nacional, ha tenido como política oficial la represión y la violación del derecho fundamental a la protesta pública y pacífica. Voy a demostrar aquí con evidencias que esta ha sido la política de este gobierno cuando sale a decir que a él sí le gusta mucho la protesta y que él la respeta. Lo primero entonces que quiero dejar muy claro es cuál es la posición del Polo Democrático Alternativo en lo que tiene que ver con el derecho a la protesta. En sus pantallas ustedes tienen una parte de nuestro ideario de unidad, de nuestro programa político, y el Polo defiende y promueve el derecho a la protesta pública y pacífica, y como lo señala su ideario de unidad, desde siempre hemos rechazado el uso de la violencia para resolver las contradicciones políticas, desde que nos fundamos como partido en el año 2005. ¿Por qué tenemos esta posición que es de principios? Yo la quiero explicar de manera muy breve. En primer lugar, porque es evidente, y así lo demuestra la historia de este país, que la violencia genera una tragedia humanitaria, genera todo tipo de sufrimientos. Los distintos tipos de crímenes que se han cometido en el marco del conflicto armado en Colombia han generado una verdadera crisis para la gente. Pero en segundo lugar, y esto es bien importante, desde el Polo rechazamos la violencia como táctica política por tres razones fundamentales, y es que esa violencia le hace un inmenso daño a las reivindicaciones sociales, al movimiento social y a la protesta. En otras palabras, la violencia se vuelve un obstáculo gigantesco para que tengan éxito las reivindicaciones de quienes salimos a las calles a protestar. En primer lugar, porque permite que se estigmatice la protesta. Las fuerzas que están en el poder aprovechan la violencia en unos pocos para estigmatizar la protesta social. Eso hace que la gente no participe activamente en las movilizaciones. Aquí nosotros estamos hablando que Colombia está dominada por una minoría, por una élite, el 1%, que gobierna en contra del 99%. Si nosotros queremos que el 99% nos unamos en torno a transformaciones democráticas de este país, pues quienes acuden a la violencia para exigir esas transformaciones democráticas, lo que hacen con estas acciones aisladas es impedir que la inmensa mayoría de la población, que es lo que requiere este país, se vincule en estas movilizaciones sociales. Y además, el uso de la violencia termina fortaleciendo a ese grupo de poder. Por eso es una equivocación, y lo demuestra la historia de Colombia, utilizar la violencia en sus distintas formas, incluido el tropel. Yo este debate lo tengo desde que hacía parte del movimiento estudiantil en la universidad, y siempre desde el Polo hemos rechazado ese tipo de instrumentos, ese tipo de actividades, de prácticas violentas, porque, repito, le hacen un inmenso daño. En eso nos tenemos que poner de acuerdo todas las bancadas, colegas. Nos tenemos que poner de acuerdo en el rechazo enfático al uso de la violencia dentro de la protesta social. Y en lo otro que nos tenemos que poner de acuerdo, como lo señalan distintos tratados internacionales y pronunciamientos de la ONU, es que no se debe aprovechar la violencia de unos pocos para estigmatizar el derecho a la protesta, porque esa ha sido la práctica recurrente de todos los gobiernos. Medio les alegra que ocurran este tipo de actos vandálicos o de violencia, porque se cogen de eso para estigmatizar a la inmensa mayoría que salimos a las calles de manera pacífica. Quería dejar claras esas premisas antes de entrar a los detalles del debate. También es bien importante reiterar esto, pues se ha discutido bastante, pero es importante reiterar la importancia del derecho a la protesta pública y pacífica. Por algo es un derecho fundamental, colegas. Es que uno no pone en una constitución, en un tratado internacional, que algo es un derecho fundamental porque se le ocurrió. Es que la historia demuestra que los estados deben garantizar y proteger el derecho a la protesta pública y pacífica. En primer lugar, porque en una democracia que de verdad sea democracia, se tiene que respetar el disenso,
se tiene que respetar el derecho de las personas de salir a manifestarse en contra de un determinado gobierno. Y enfatizo en esto porque varios de los amigos de Duque, incluso el general Penilla, en alguna rueda de prensa que le oí, dijo, no, es que este movimiento es un poco absurdo porque Duque salió elegido democráticamente, respétenlo. No puede, casi que no podemos cuestionar sus decisiones. No, una democracia va más allá que un asunto meramente formal o que de un certamen electoral. Una verdadera democracia permite que sus ciudadanos puedan manifestarse libremente en las calles protestando para exigirle algo a un gobierno determinado o exigirle que no haga algo, como por ejemplo en este paro nacional que le estamos exigiendo que no siga adelante con ese paquetazo neoliberal de Duque y de la OCDE. Pero además, colegas, el derecho a la protesta pública y pacífica ha sido uno de los principales motores de progreso de la humanidad. Siempre ha estado presente para las grandes transformaciones de la humanidad, incluso desde la antigüedad. Algunos recordarán acá los conflictos que se dieron en la antigua Roma entre los plebeyos y los patricios. Quienes estudiamos derecho, eso dio pie a que se hiciera una serie de reformas en el derecho romano que incluyeron una serie de derechos civiles y políticos para la clase que en ese momento se denominaba como los plebeyos. ¿Fue un regalo de los patricios? No, fue producto de la movilización, de la protesta. Bueno, el derecho laboral, ¿qué es? Sino el resultado de las históricas movilizaciones de los trabajadores y de la clase obrera. ¿Fue un regalo de las élites del mundo? Las 8 horas para trabajar, 8 horas para descansar y 8 horas para recrearse. No, fue producto de la movilización. Y por eso es que es tan importante protegerla en un Estado democrático. Yo creo que eso es por eso es que este gobierno y los anteriores, pero hablemos de este, el de Duque, le tiene tanto miedo a la protesta. Se han visto que sale como con un miedo y ahora vamos a ver cómo se enmarcó y las declaraciones de Duque en el marco de este paro nacional. ¿Por qué le tienen tanto miedo? Porque saben que en la medida en que la gente salga masivamente a protestar pública y pacíficamente, sus privilegios, las de esta élite colombiana que gobierna a favor del capital extranjero, pueden perderse. Por eso es que le tienen tanto miedo, porque estas movilizaciones son el instrumento con el que podemos lograr las grandes transformaciones que este país tanto ha anhelado. A mayor neoliberalismo, menos democracia. En la medida en que se recrudecen las medidas contra el pueblo, contra la gente, se van reduciendo los derechos democráticos de la población, como el derecho a la protesta pública y pacífica. Miremos entonces qué ha pasado en Bogotá en el marco del paro nacional. Un paro nacional que tiene unas reivindicaciones concretas contra el paquetazo neoliberal de Duque y de la OCDE, por el derecho a la vida y por la implementación de los acuerdos de paz. Eso es lo que enmarca las reivindicaciones de este paro nacional. Duque y en su momento el alcalde Peñalosa se han dedicado a violar sistemáticamente el derecho fundamental a la protesta pacífica, como lo señalan los distintos eventos que voy a mostrar a continuación. En primer lugar, hablemos sobre la estigmatización de la protesta. Existen pronunciamientos a nivel internacional como un pronunciamiento conjunto del Relator Especial de las Naciones Unidas para la protección y promoción del derecho a la libertad de opinión y expresión. No lo voy a leer, lo tienen en sus pantallas, que prohíbe la estigmatización de la protesta. Lo dice con todas las letras en este pronunciamiento que se hizo en el año 2013. En Colombia sí que se estigmatiza la protesta. Entonces que detrás están los grupos armados ilegales. Así me tocaba a mí, me acuerdo en la universidad, uno pasaba un volantico para invitar a una movilización en contra de la reelección de Uribe. Oiga, ¿y usted será de algún grupo guerrillero? Ya lo comenzaron a cuestionar a uno por la estigmatización. También dicen, no, es que hay políticos detrás, fuerzas oscuras detrás de la movilización que quieren desestabilizar el país y generar el caos. Bueno, últimamente han salido con la tesis de la conspiración internacional, porque le tienen miedo, la élite de este país, el gobierno de Duque, el anterior de Santos, los dos de Uribe, le tienen miedo a que la gente salga a reivindicar sus derechos. Y así lo hicieron en este paro nacional. Miremos algunos de los pronunciamientos. En primer lugar, ese comunicado, bien ridículo digo yo, del Centro Democrático del 7-8 de noviembre. Entonces comienza a decir que el paro nacional hace parte de la estrategia del Foro de Sao Paulo para desestabilizar las democracias del continente. Hágame el favor, pero eso tiene un mensaje dirigido a estigmatizar. Que el derecho a la protesta no puede estar al servicio de anarquistas internacionales y que este es un plan para desestabilizar el país. Eso es estigmatizar el derecho a la protesta.
Eso es intentar que la gente no se vinculara a ese paro nacional. Le salió muy mal al Centro Democrático esa táctica porque resultó generando todo lo contrario y nos ayudó además para que esas movilizaciones fueran más masivas de lo que iban a ser. Pero no solamente el partido de gobierno. Miren ustedes la siguiente declaración del presidente Iván Duque en su momento. Es una declaración de noviembre 12, días antes de que iniciara el paro nacional. Por favor, el video. También es importante que la ciudadanía sepa que muchos de los que están llamando a la protesta violenta lo están haciendo sobre falacias. Protesta violenta. Dice el presidente de la República. Uno puede entrar a un debate de entonces si él podía referirse a que eran falsas las reivindicaciones. Bueno, eso es un debate. Pero es que dice protesta violenta. Colegas del Centro Democrático. Eso es extremadamente grave y sobre todo en un país como Colombia. Bueno, y la militarización de Bogotá, hágame el favor. Es otra forma de estigmatizar la protesta y de generar miedo. Y además incluso esa militarización de Bogotá días previos a la movilización del 21 de noviembre, incluso viola una resolución del Ministerio de Interior que es la 1190 de 2018 y que dice que las fuerzas militares no podrán intervenir en el desarrollo de operativos de control, contención o garantía de la realización de las movilizaciones sociales terrestres. O sea, incluso es ilegal eso que hicieron de militarizar Bogotá y helicópteros y bueno, toda una estrategia para generar miedo en la capital de la República. O sea, hubo una clara estigmatización, lo que viola el derecho fundamental a la protesta. ¿Quién adelantó esa estigmatización? Pues el gobierno de Iván Duque y su partido de gobierno. En segundo lugar, hubo una brutal represión en las calles contra las movilizaciones pacíficas que se adelantaron en Bogotá. Y aquí puedo mostrar muchos ejemplos, pero me quiero detener, sobre todo para los comandantes de la policía que están acá, me quiero detener en lo que sucedió el 23 de noviembre, cuando fue asesinado el joven Dylan Cruz. Aquí está el mayor Socha, comandante del ESMAD. Entonces, mayor, le voy a hacer varias preguntas al respecto, ojalá usted pueda intervenir para mirar el tema de lo que sucedió ese 23 de noviembre. ¿Qué fue lo que pasó? Comencemos rápidamente. Primero, la jornada de movilización inició a las 9 de la mañana aproximadamente, una convocatoria por redes sociales para hacer un cacerolazo en el Parque Nacional. Miren ustedes, ahí hay un trino de Caracol Radio, un trino de las 12:30, ya mediodía, dice, a esta hora algunas personas se manifiestan pacíficamente en el Parque Nacional y la gente con sus cacerolas cantando y bailando y todo. De un momento a otro la gente dice, vámonos para la carrera séptima y ahí comienza la represión del ESMAD. Gases, bombas aturdidoras. Pongamos el siguiente video, ese es el video de la movilización pacífica cuando está en el Parque Nacional. Por favor, pongamos el siguiente video. Ahí entonces la gente se pasa a la avenida Carrera Séptima sin ningún tipo de acto violento y así lo dice la W y comienza la represión. Mayor Socha, ¿por qué reprimieron esa movilización pacífica? Sin un acto de violencia. ¿Y por qué se meten a reprimir con gases a los muchachos que están en el Parque Nacional y se fueron a la carrera séptima? No me vayan a decir que no habían avisado que se iban a meter a la séptima, porque como usted sabe, mayor, y como usted sabe, general Gómez, la Constitución, la Corte Constitucional y los tratados internacionales protegen el derecho a la protesta espontánea. O sea, que no se avisa previamente y la gente va y se mete a la vía pública. No la podían reprimir y ahí inician los graves hechos que terminarían con el asesinato del joven Dylan Cruz. Continuamos. La profesora Sandra Borda acompañó toda la movilización y publicó una crónica en el diario El Tiempo mostrando todo lo que sucedió. Ella es una testigo presencial, diríamos los abogados, de lo que sucedió ese día, el 23 de noviembre del año 2019. Y ella dice, cuando llegamos a la séptima, nos comenzaron a hostigar, a echarnos gases, bombas aturdidoras, pero de alguna forma seguimos adelante y logramos pasar ese cerco que había montado la Policía Nacional. Llegan entonces a la Plaza de Bolívar, llegan a la Avenida Jiménez, que es la segunda parte de esto. Un grupo de los muchachos que estaban protestando, unos llegan a la Avenida Jiménez y otros alcanzan a llegar a la Plaza de Bolívar. ¿Qué pasó en la Avenida Jiménez? Pongamos por favor el video. El himno nacional, la gente con las manos arriba, sin violencia, mayor Socha.
Estamos aquí protestando pacíficamente. ¿Cuál es la respuesta del ESMAD? Bombas aturdidoras y gases. ¿Qué razón había para reprimir esos muchachos? ¿Qué razón había para reprimir esos muchachos? Otro grupo llega a la Plaza de Bolívar, lo narra Sandra Borda en su crónica. Ella alcanzó a llegar a la Plaza de Bolívar y también fueron reprimidos por el ESMAD, sin hacer nada, sin encapuchados, sin vandalismo, absolutamente nada, estaban solamente armados con cacerolas. Pero otra vez, Mayor Socha, llegó el ESMAD a reprimirlos, a desalojarlos sin ninguna justificación. Fue tan grave lo que sucedió que el funcionario de la Procuraduría que acompañó las movilizaciones dijo lo siguiente en un video publicado por el diario El Espectador. Pongamos el video, las declaraciones del funcionario de la Procuraduría. Los hechos que han ocurrido tanto en la Plaza de Bolívar como en el Museo de Oro, como en la calle 19, como en el Parque Nacional, no evidencian otra cosa que un ejercicio desmedido de la fuerza por parte de la policía y del ESMAD. Hecho que hemos advertido ya con Carlos Medina, el procurador delegado de los derechos humanos de la Procuraduría General de la Nación, y lo hemos puesto en conocimiento de la policía. Aquí hay mujeres, hay niños, hay ancianos, hay estudiantes, no hemos visto ni agitadores, ni vándalos, ni encapuchados. Esta gente lo único que está haciendo es manifestándose en ejercicio de un derecho constitucional que es el de la manifestación y el de la protesta pacífica. Ahí está. No lo dice un funcionario del Polo, ¿no? De la Procuraduría General que estaba acompañando las movilizaciones y declara cómo el ESMAD actuó de manera arbitraria para impedir que la gente llegara a la Plaza de Bolívar. Además, si la preocupación general y mayor, se lo planteé de una vez, si la preocupación era porque se obstruyeran vías, pues lo mejor era dejar que la gente llegara a la Plaza de Bolívar, por la séptima peatonal además. O sea, hay que ser razonables a la hora de analizar qué se debe hacer en un momento dado. Bueno, tercera parte, vimos la primera parte de este día es Parque Nacional, segunda parte lo que sucede en la Avenida Jiménez, en la Plaza Bolívar, tercera parte ya vamos al asesinato del joven Dylan Cruz. ¿Qué fue lo que sucedió? Después de que son desalojados de la Avenida Jiménez y después de que son desalojados de la Plaza de Bolívar, a la gente la lleva el ESMAD en un permanente hostigamiento a la calle 19, así también lo narró muy bien la profesora Sandra Borda. Yo pedí las actas del PMU, no me las enviaron, que son materia de investigación, pero también pedí las actas del Centro de Comando y Control. Y en esas actas del Centro de Comando y Control ahí hay presencia de las distintas entidades, está el Comité de Verificación y la Personería, y en esas actas le dicen a la policía y a la Secretaría de Gobierno, tienen que respetar el derecho a la protesta. No están respetando los protocolos, como muy bien lo explicó el procurador en esa declaración que acabamos de oír. ¿Qué sucede? Nada, como si nada. ¿Saben qué me llamó la atención? En esa acta, a las 3:25, entra una llamada del entonces secretario de Seguridad, Jairo García. Ahí ustedes también la van a tener en sus pantallas, ahí la tienen. Dice el acta, siendo las 3:25 de la tarde, mediante comunicación telefónica, el secretario distrital de Seguridad informa al COE, Comité Operativo de Emergencias, que se garantiza el derecho a la movilización. Y se informa que el dispositivo policial ubicado evaluará en terreno las condiciones de convivencia y seguridad de la movilización y con base en situaciones previas tomará la determinación de intervenir o no en la movilización. Ojo con esa frasecita de con base en situaciones previas, porque eso después es lo que va a terminar justificando la represión en la calle 19. Bueno, en el reporte del acta, pues en medio de las advertencias de la personería del Comité de Verificación, a las 3:50 de la tarde se reporta un lesionado en la calle 19 con carrera cuarta, a quien el acta dice identificado como Dylan Mauricio. ¿Qué fue lo que sucedió? Pongámosle atención a toda la evidencia de qué fue lo que sucedió. Lo primero es, miremos un video que lo tomé de 070, del portal 070, muestra cómo estaba la marcha en la 19, después de que la gente sale, pongámoslo, muestra la marcha cómo estaba en la 19, después de que la gente sale de la Plaza de Bolívar y es desalojada de la Avenida Jiménez. Miren ustedes, la gente caminando por la 19, con sus banderas, sus cacerolas. ¿Cuál violencia? Mayor, general. ¿Cuál era la violencia inminente, el riesgo a la propiedad privada o a la propiedad pública o a la integridad de terceros? La gente marchando después de haber sido agredida por el ESMAD, como mostré en la Jiménez y en la Plaza de Bolívar. ¿Qué dice el capitán Manuel Cubillos, que fue el que le disparó a Dylan?
en las declaraciones que han aparecido en los medios de comunicación. Él dice lo siguiente: mi coronel Néstor Cepeda, comandante del ESMAD, ordena la dispersión de este y otros grupos que se encuentran en el sector, causando afectaciones a la seguridad y movilidad, poniendo en riesgo la integridad física de los marchantes y bienes públicos y privados. No, esto es el colmo. Acabamos de ver un video, pero miremos otro video de cuál era la tal riesgo que existía para la seguridad del sector. Miren este video, ahí está la gente en la 19, ahí hay funcionarios de la personería, no le ponemos el audio, dice, gritaban sin violencia, y un poco más atrás de la 19, ahí ya se comienza a ver el ESMAD. No había ningún acto de violencia en ese momento. Después de esto, pongamos el siguiente video, aparece este video. Miren lo que dice, ahí aparece el capitán Manuel Cubillos y dice lo siguiente. Es que mi coronel me dice que proceda. Mi coronel me dice que proceda, dice el capitán Manuel Cubillos. ¿Que proceda contra quién? ¿Contra qué actos de violencia? ¿Y quién es mi coronel? Es mi coronel Cepeda. ¿Que dice que proceda contra quién? ¿Contra qué? ¿Contra qué actos de violencia si la gente estaba en la 19 caminando pacíficamente? Y aquí inicia la intervención del ESMAD en ese punto. Miren ustedes entonces cómo inicia la intervención. El capitán dispara 2 veces la escopeta. Por favor, póngale atención y pongámosle el sonido. El capitán va adelante. Una vez, 2 veces. Les pregunto, colegas, ¿habían papas, habían bombas Molotov? ¿Por qué disparó 2 veces su escopeta? Y miren cómo apuntó. Ojo a esto, porque este detalle es clave en todo este relato. Sigamos. Después el ESMAD sigue caminando. Siguiente video, por favor. El ESMAD sigue caminando como si nada. Nadie los está atacando, nadie los está agrediendo. No les están tirando nada. Miren cómo van caminando con toda tranquilidad mientras van lanzando gases y van lanzando bombas aturdidoras. Ahí acaban de lanzar una bomba, un gas. Y no ha pasado absolutamente nada. Esto es minutos antes de que le dispararan a Dylan Cruz. El capitán en sus versiones dice, no, es que estamos siendo agredidos por todos los lados, por los costados. ¿Vieron los videos? No estaban siendo agredidos de nada. Y finalmente es el disparo contra el joven Dylan Cruz. Pongamos el siguiente video, por favor. Ahí están, miren ustedes. Está el ESMAD caminando. Están reprimiendo la protesta, están tirándole gases a la gente, están tirándoles bombas aturdidoras y más adelante, unos segundos más adelante, llega el disparo que terminó con la vida del joven Dylan Cruz. Todo esto quiero decir que es, todo esto, las evidencias a qué me llevan, a que esto es un crimen de Estado. Este crimen, el asesinato contra Dylan Cruz, es responsabilidad del Estado. Miren ustedes, es una foto que se tomó segundos después de que Dylan cayera. Ahí está, el que está más al fondo con la escopeta es el capitán Manuel Cubillos. Y miren la distancia a la que está el joven Dylan, la distancia que le dispara la escopeta calibre 2. Esto es lo que sucedió en el marco del paro nacional y no es ninguna excepción. Bueno, sigamos la siguiente, por favor. Bueno, y Miguel Uribe, exsecretario de Peñalosa, sale a decir que Dylan se atravesó en la línea de fuego. Es un irrespeto con las víctimas y con los familiares de Dylan Cruz y un irrespeto contra la inteligencia de los ciudadanos. ¿Cuál fue la explicación de, bien importante esto? Al día siguiente, el general Penilla y el alcalde Peñalosa hacen una rueda de prensa y los periodistas les preguntan, oiga, muchos de nosotros estábamos allá, eso era una movilización pacífica, ¿por qué entraron a agredir a la gente, a dispersarla, a disolver la movilización? ¿Saben qué dijeron los dos? No voy a leerlo en detalle, pero es que temíamos que fueran para el ICETEX, y como en unas marchas anteriores el ICETEX había sido objeto de vandalismo, entonces para evitar esto, pues les tiramos el ESMAD. ¿Cómo así? Es que ese tipo de intervenciones contra el derecho a la protesta solo se pueden hacer, usted lo sabe, mayor Socha, cuando hay un peligro inminente contra la gente, o contra los bienes públicos o privados. Aquí no había ningún peligro inminente. O sea, no pueden aplicar una tesis peligrosista. Y recuerdo lo que dijo el secretario de Seguridad en la llamada al centro de emergencias. Le dijo, de acuerdo, analicen qué se debe hacer en la calle de acuerdo con los hechos anteriores que han sucedido en Bogotá. O sea, aplicar una tesis peligrosista que por supuesto violenta, desconoce el derecho fundamental a la protesta. Bueno, no me puedo detener todos los detalles, me quedan 5 minutos. Pero esto es el reflejo y esto no fue una excepción. Aquí tenemos muchos más casos de cómo
la policía y el gobierno nacional y distrital de ese entonces agredieron a la gente. La patada voladora de un ESMAD contra una joven universitaria. La herida que le propinaron a una señora que salía de su trabajo en la autopista sur. Hay un disparo a quemarropa con una lanzagases en el Portal de las Américas. No puedo detenerme en todos ese tipo de atropellos. Pero también además hay que mencionar que en el marco del paro nacional se presentaron detenciones arbitrarias contra la gente. Como lo conocimos, 2 jóvenes en la Nacional iban pasando por ahí y el ESMAD los metió a unos carros que no tenían ninguna insignia de la Policía Nacional. ¿Qué es esto? Y se va detrás otro ciudadano a perseguir a esos policías para que liberaran a esa ciudadana. Y no, es que son como cosas menores y sale Duque a sacar pecho a decir, aquí respetamos el derecho a la protesta. Charlatanerías, porque no lo han respetado por todos estos casos que he mencionado. Violaciones contra la libertad de prensa, la FLIP también lo ha denunciado. Detenciones de periodistas. Los protocolos internacionales señalan que como criterio principal para proteger el derecho a la protesta se debe proteger a los periodistas que están grabando, porque eso evita que las autoridades cometan actos arbitrarios contra la gente. Finalmente mencionemos 2 o 3 cosas rápidas. Para que esto no vuelva a suceder, quiero plantear algunas tesis. Primero, no la alcanzo a detallar. No, señor secretario de Gobierno, la obstrucción de una vía pública, incluido Transmilenio, no justifica la represión. No es que la protesta por su naturaleza es disruptiva, lo ha dicho la Corte Constitucional, genera traumatismos. Concejal Bastidas, no es una opinión mía, es algo que tienen que cumplir porque lo dice la Corte Constitucional y los organismos internacionales. Es así. Entonces, porque se vaya a la vía pública, eso no justifica la represión, ¿no? Como lo dice una sentencia de la Corte Constitucional, solo cuando se utilizan medios ilícitos para obstruir esa vía es que se podría acudir a alguna intervención por parte de la policía. De resto, no. Y en esto también yo he sido parte de las movilizaciones y quienes hacemos parte del movimiento social sabemos que el éxito de una marcha o de un paro depende de que nos ganemos la solidaridad de la gente y que la gente entienda por qué está en un trancón. Está en un trancón porque estamos luchando por derechos y por transformaciones democráticas, como sucedió en la MANE, como sucedió en el paro de maestros y como ha sucedido en este paro nacional. Además, no se deben utilizar, y esto es un acierto de Claudia López, las armas que llaman no letales. Es que solo el nombrecito, colegas, no letales, o sea que sí pueden ser letales. No se deben utilizar las municiones de impacto cinético. Menos letales, perdón. Las armas menos letales, su nombre ya lo indica y genera un riesgo. Y aquí hay un debate internacional al respecto. Consulten este estudio que hizo un detallado análisis de lo que ha sucedido en el mundo. De acuerdo con la información que indagó este estudio, esta organización, se han presentado 53 muertes y más de 200 heridos incapacitados permanentes por el uso de estas armas, que es un negocio también multimillonario, como cualquier negocio de armas. Se calcula que al año este negocio mueve más de 8.300 millones de dólares. Y eso le redunda platica a algunos. Por ejemplo, acá, miremos esta tabla que me mandó la policía. Ahí está cuánto vale cada granada, cuánto vale cada munición. Y miren, ahí hay una empresita que está haciendo un muy buen negocio que se llama Combined Systems. ¿Quiénes son? ¿De quién es? Pero por cada granada que le tiran a un pelado en una movilización, por cada bala que le tiran de esas municiones de impacto, esa empresa le suena la registradora. Aquí detrás también hay un negocio gigante, como lo denunció Daniel Coronel. Por eso acierta la Procuraduría al exigir que estas armas se dejen de utilizar en las movilizaciones. Y además se debe desmontar el ESMAD. Se debe desmontar. Eso es un ejército contra la gente, contra el derecho a la protesta. Y hemos tenido más de 30 víctimas mortales del ejercicio desmedido de la fuerza por parte de este escuadrón. Y así lo van a detallar mis colegas del Polo Democrático Alternativo. Finalmente, 2 minutos, presidente, le pido que en esos segundos también me extienda 30 segunditos. El nuevo protocolo de Claudia López. Es un acierto. Es un acierto, es un avance en la visión democrática del derecho a la protesta. Parte de entender la protesta como un derecho fundamental, un derecho democrático, no como un problema de orden público. Y es un avance, porque además lo que busca es proteger la protesta de quienes exigen actuaciones despóticas como la represión
o también desde quienes desde adentro quieren sabotear el derecho a la protesta pública y pacífica. Es un avance en ese sentido. Y aquí hay sectores políticos y principalmente el exalcalde Gustavo Petro, al que me debo referir otra vez, que han dicho que Claudia es igual a Peñalosa por lo que sucedió en estos días. O sea, miren el absurdo de esto. ¿Ustedes vieron las declaraciones de Claudia López en la noche del 21 de noviembre? Peñalosa hubiese cogido la violencia de unos pocos para decir, ve, cómo se estigmatizar. Miren lo que sucede en los paros, las marchas, el desorden, a cuantificar cuánto valía cada vidrio que los vándalos quebraron. Claudia López salió no a estigmatizar, sino todo lo contrario, a decir que la violencia fueron de unos pocos y que la mayoría nos movilizamos pacíficamente. Y salió a reivindicar las razones del paro, cuando antes un alcalde o una alcaldesa había reivindicado las razones del paro. Se equivocan quienes con sectarismo y mezquindad hablan en eso. Y también hay que decirle al alcalde Gustavo Petro, ¿es que acaso él no utilizó el ESMAD en el 2012 contra los manifestantes contra Transmilenio? A mí me tocó una con los trabajadores de ETV, estábamos protestando contra la tercerización laboral en ETV y la respuesta de Petro fue el ESMAD y no contento con eso, demandó al sindicato por un cese ilegal de actividades para acabar con el sindicato, hágame el favor. Eso lo tiene que recordar Petro en sus intervenciones. Bueno, conclusiones. Primero, el desmantelamiento del ESMAD y estas cosas que he dicho acá. Segundo, está demostrado que Duque y Peñalosa violaron de manera sistemática el derecho a la protesta. Y tercero, a seguir parando, a seguir marchando, que es como vamos a lograr las transformaciones de este país. No nos vamos a dejar amedrentar. No nos vamos a dejar amedrentar, le decimos al gobierno de Duque. Hoy estamos preparando la Agenda Nacional de Paro, de acuerdo con lo que definió el Comité Nacional de Paro, febrero y marzo a las calles, a parar para avanzar. Muchas gracias, presidente.